Amigos, buenas tardes y bienvenidos de regreso a esta serie de cápsulas que hemos estado grabando con miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales. Hoy es un enorme placer darle la bienvenida a una muy querida amiga, la contadora Blanca Tapia. Ya voy a pedirle a ella que se presente, pero Blanca es la representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el Foro de Directores de Educación de IFAC. Ya habíamos hablado en cápsulas anteriores sobre IFAC, la Federación Internacional de Contadores, que es el organismo que agrupa a institutos nacionales de muchos países, similar a nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Así que quiero dar una enorme y muy cálida bienvenida a Blanca. ¿Y por qué no empezamos, Blanquita, porque te presentes? Platícanos un poco de tu trayectoria personal y profesional para quienes no te conocen. Muchas gracias, Armando. Pues un placer estar aquí compartiendo estos momentos con amigos y colegas. Y bueno, pues como bien lo dices, yo soy contador público, muy orgullosamente, y la vida me llevó a estar trabajando en despachos, en mi inicio profesional, por supuesto, como auditor, como auxiliar contable, y posteriormente me llamó la docencia. Tengo 31 años de ser académico y bueno, con una maravilla de actividades en la academia que me han llevado a vincularme mucho también, por supuesto, con el mundo real, con todo lo que se hace profesionalmente, pues porque es nuestra obligación, ¿no? Poder vincular a nuestros estudiantes con ese conocimiento entre la universidad y la vida real. Pues siempre he sido muy inquieta, entonces esto me ha llevado a vincularme con los organismos profesionales y créeme que yo he recibido mucho de ellos, ¿no? He estado colaborando con mi colegio, por supuesto, el Colegio de Contadores Públicos de México. Fui presidente de la zona 7 de la ANFECA, donde tuve la oportunidad muy valiosa de convivir con colegas de muchas universidades y darme cuenta sobre todo de que todos vamos persiguiendo el mismo objetivo, ¿no? Un mejor México, un mejor mundo, darle más a nuestros estudiantes, cumplir con nuestra función social que tiene la universidad. Entonces eso fue enriqueciendo mucho mi carrera, mi persona, y eso me hizo también pues seguir esta vinculación y colaborar con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En ese trayecto, bueno, la profesión te va llevando y estudié una maestría en administración, una en finanzas, y para culminar mi carrera docente, no para pararla, sino si quizás en la parte de preparación académica estudié un doctorado en administración. Durante estos 31 años, pues he tenido la oportunidad de colaborar con dos grandes instituciones, una el Tecnológico de Monterrey, que es mi alma mater, donde estuve 21 años, y ahora pues muy orgullosamente en la máxima casa de estudios, colaboro en la Facultad de Contaduría y Administración, en el área de investigación. Principalmente, bueno, me interesan mucho los temas en las áreas de costos, de sistemas de control de gestión, y otra de mis pasiones es la parte del emprendimiento. En términos generales es lo que te podría decir de mí. Y por supuesto, ya que mencionabas tú lo del IFAC, decirte que en mi trayectoria una de las cosas que más me ha marcado es la gran oportunidad que me dio el instituto de representarme a México ante el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, que para mí, para tu servidor, fue un parteaguas en el que pude comprender la gran responsabilidad que tiene nuestra profesión para cualquier organización y cómo debemos de hablarnos, debemos de tratar de entender lo que es esa convergencia, esa homologación, ese llamado que hoy hace la sociedad a que los contadores en el mundo estemos muy bien preparados y respondamos a esos requerimientos que tiene. En resumen, sería esto, Armando. Sí, no, Blanquita, muchísimas gracias. Pues digo, obviamente tu trayectoria es muy interesante, muy sólida. Y en ese contexto de las oportunidades que tienes de ver de cómo se está preparando a los contadores públicos de mañana en otras organizaciones y en otros países a través de lo que haces en IFAC,
yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu visión de esas grandes tendencias en cuanto a la formación de los nuevos contadores públicos, ¿no? Sobre todo, digo, gente que, como yo, por ejemplo, que ya tenemos, no sé, 20, 30 años de haber egresado de una hermosa carrera, pues era otro mundo y era otras circunstancias y había mucho énfasis en los temas, obviamente normativos, ¿no? De principios de contabilidad, pero también de auditoría, fiscal, la parte tecnológica apenas empezaba a ver allí con el famoso tema de las PCs y el Excel, pero se le dejaba mucho esa parte como al informático, ¿no? Y se hacía mucho la separación entre el contador, que veía más bien números y finanzas, y el informático, que veía la parte de sistemas. ¿Tú qué estás percibiendo en cuanto a estas nuevas tendencias en educación y hacia dónde va la carrera del contador público para los próximos años? Mira, pues yo creo que en primer lugar, ya lo hemos discutido mucho y lo hemos hablado, hay un llamado muy fuerte a la acción de la profesión hacia un cambio, pero no de ninguna manera significa dejar nuestras áreas tradicionales. Desde mi punto de vista yo lo veo, se nos exige más, jamás menos, es decir, nuestras áreas siguen la auditoría, los impuestos, la parte de finanzas, la parte del control. Sin embargo, tenemos una gran ventaja, tú mismo lo dijiste, la tecnología hace una gran diferencia. Ya no va a ser el mismo tiempo que te va a llevar alcanzar el nivel de información que teníamos que hacer hace años, cuando a mí me tocó todavía estudiar, bueno, apenas aparecían las computadoras personales. Entonces, hoy día tenemos tan a la mano la información que debemos de conservar, por supuesto, nuestras áreas centrales, pero dar más. Yo creo que vamos más hacia la parte de estratégica. Como profesión, tenemos que hacer mucho mejor esas funciones, tenemos que utilizar todas las herramientas que se dan ahora con la tecnología, pero sobre todo yo estoy convencida de que la historia de la contaduría va en camino con la historia de la humanidad, es decir, la historia económica tenía algunas exigencias siglos atrás, hoy se mueve mucho más rápido y hoy el contador público debe de responder a las necesidades de la sociedad y las organizaciones, a los grandes problemas. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy día? Estamos hablando, por supuesto, de un acelerado cambio tecnológico, pero eso solamente en la parte de herramienta. Realmente los problemas están rondando en la parte de la sustentabilidad. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando en el mundo de problemas de pobreza, de falta de recursos. ¿Y dónde está el contador público? Está ahí y las tendencias que nosotros observamos en el mundo es, por supuesto, primero trabajar muchísimo con el sentido de responsabilidad social de nuestra profesión, con que estemos convencidos de que somos una profesión que está llamada a velar por el interés público, es decir, que tiene que poner sobre todo los intereses de la sociedad, por supuesto, al velar tú por la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo, estás velando por los intereses de la sociedad, estás cuidando el empleo, estás cuidando también la naturaleza, es decir, todas estas preocupaciones que tiene el mundo, el contador al tener en sus manos y en su preparación los conocimientos necesarios para calcular los impactos de las decisiones que se toman en las empresas, tiene esa gran obligación de visualizar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se tomen. Entonces, ahora las tendencias en el mundo, estamos hablando de que el contador se tiene que anticipar. Es decir, ya sabemos y tienes ya mucha ayuda para obtener información histórica de las empresas, para analizarla, pero eso te tiene que llevar a una contabilidad que ahora le llaman anticipatoria o el anticipatoria accounting, en donde todo eso te debe llevar a las proyecciones, a poder adelantarte y decir, cuidado, vamos hacia acá o vienen estas oportunidades. Entonces, como ves, sí cambia mucho nuestro rol y para ello pues hay una serie de conocimientos que tenemos que adquirir. Anteriormente, pues por supuesto en la licenciatura veías lo tradicional. Hoy en las licenciaturas
estamos hablando de temas que antes se hablaban en las maestrías, ¿no? De lo que es planeación estratégica, de lo que es gobierno corporativo, por supuesto, muy, muy interesados en todo el mundo en desarrollar habilidades que sean transferibles de rol a rol de trabajo del contador, muy enfocados también en la parte de educación para toda la vida. Es decir, tú tienes que desarrollar en tus estudiantes habilidades de aprender por cuenta propia y tienes como profesión que motivar a los profesionales primero a que pertenezcan a un grupo que va a apoyarlos en todo ese proceso de desarrollo profesional continuo, como son los organismos profesionales, que va a velar también por una conducta profesional ética del profesional que está ejerciendo y que le va a ayudar a que cuando tenga que cambiar de rol, pues tenga que prepararse de nuevo con los nuevos requerimientos del rol. Entonces, creo que eso es muy bueno y a nivel internacional, por ejemplo, tenemos una base muy importante que son las normas internacionales de educación, que en México les llamamos pronunciamientos internacionales de formación, porque esa base fue hecha precisamente a través de la auscultación en todo el mundo, académicos, gente de la profesión independiente, gente de empresa, de reguladores, gobierno. Entonces, esa es una base que nos habla de esas habilidades transferibles, de esos conocimientos mínimos indispensables que debe tener cualquier contador en el mundo. Y podría decirte que se hicieron con tanto cuidado que tienen cuando menos más de 10 años, se han ido evolucionando y desde el último proyecto estas normas siguen vigentes, siguen siendo muy útiles como punto de referencia, pero ahora estamos hablando de los cómo también. Es decir, si sabemos que el conocimiento se va acrecentando, como te decía, tenemos que hablar de esas habilidades importantes que debe tener el profesional contable, habilidades de investigación, habilidades de manejo de tecnología, habilidades de pensamiento crítico. Dos cruciales, el escepticismo profesional, por ejemplo. Eso es algo que también en el mundo se está tratando de fomentar mucho en el contador y que anteriormente solo se enfocaba en la parte de los auditores, es decir, en el desempeño de los auditores, porque por supuesto, es un requerimiento indispensable. Sin embargo, dados los retos que enfrenta la profesión, es deseable que todo profesional de contaduría tenga desarrollado un grado de escepticismo profesional que le permita siempre ir más allá. No conformarse con lo que ve a simple vista, sino asegurarse de que la información que proporciona, la información que analiza, realmente está representando lo que él cree. Y bueno, por otra parte también, por supuesto, la tendencia es cada vez más a certificar los conocimientos. Es decir, creo que en América Latina, en México, por supuesto, tenemos la fortuna de tener a las universidades todavía formando contadores, porque en otras latitudes el organismo profesional es quien hace esa parte de formar al profesional contable. Él puede llegar con otra licenciatura y entonces empezarse a formar en esta parte de contaduría dentro del organismo profesional. Aquí, desde que el estudiante ingresa a la universidad, ya está formándose para ser contador. Entonces yo lo veo como una fortaleza muy grande. Sin embargo, al salir de la universidad, por supuesto, tiene que buscar esa parte de aval, de conocimiento técnico, que va a ser la parte de la certificación, porque trae habilidades ya muy duras, intransferibles de la universidad, pero el conocimiento va a ir cambiando. Entonces va a necesitar de ese respaldo para que pueda cada vez tener mejores oportunidades laborales, pero sobre todo para que pueda garantizar un trabajo de calidad, ¿no? Un trabajo como el que nos exige, que vele por ese interés público. Entonces es otra de las tendencias que yo diría que vienen mucho de, por supuesto, hacer que cada contador tome la responsabilidad de su desarrollo y más bien se transforme la responsabilidad del organismo profesional a ser facilitador. Yo no te voy a decir lo que necesitas, sí tengo que estar como organismo a la vanguardia trayéndote temas novedosos o temas que por sí solo no podría un contador
digamos que, obtener fácilmente. Entonces sí tiene un gran papel el organismo profesional, pero tú me tienes que decir esta parte de cómo te quieres desarrollar para que a su vez yo te facilite y te apoye ese camino que tienes. Entonces, otra de las tendencias es en desarrollo profesional continuo, que cada profesional trace su propia ruta. Y también lo estamos viendo desde la universidad, ya es ser más dueño de esa ruta, dadas las grandes posibilidades que ofrece nuestra profesión en el desarrollo. Entonces, bueno, resumiendo es eso, muchas habilidades, mucho enfocarnos en la formación inicial del profesional contable en la parte de habilidades, por supuesto los conocimientos mínimos indispensables, que a lo mejor se oye bastante conservador, pero si nosotros revisamos los estándares internacionales de formación contable, pues el mínimo indispensable es el que tenemos en las universidades que se preocupan mucho por ello aquí en México, pero también hay que reconocer que no se tiene en todas las instituciones, ¿no? Entonces el mínimo indispensable, ya estamos hablando de una formación muy, muy sólida y de ahí en adelante, ¿no? Entonces es lo que te podría decir. No sé si con ello contesto tu pregunta, Armando, pero sí, para allá vamos. Muchas gracias, Blanquita, y me dejas reflexionando en un par de temas, ¿no? Uno es como tú dices, la enorme oportunidad para la figura del contador público, en el sentido de que, pues, desde que yo estuve en la universidad, y yo creo que desde hace mucho tiempo, estaba como muy segregado el tema de quién produce la información, quién analiza la información y quién toma decisiones a partir de esa información, ¿no? Y muchas veces era el contador el que producía la información y ya otros niveles directivos eran los que analizaban y tomaban decisiones. Y el contador tiene ahí todo para ir creciendo hacia arriba, ¿no? Hoy me toca ver muchas organizaciones donde el contador tiene este rol central, que a lo mejor no es el director general, pero es el encargado de llevarle ya un análisis muy completo al director general y ya simplemente ponerle diferentes escenarios para que el director pueda tomar las decisiones. Pero el contador de alguna manera ya las tomó anticipadamente y lo que hace es darle al director general los escenarios, ¿no? Y eso creo que ahí el contador tiene una oportunidad muy interesante de jugar ese rol muy central dentro de las organizaciones, porque sabe de dónde vienen los datos, cómo se mueven los datos, qué significan los datos y con base en esos datos qué decisiones se pueden tomar que sean lo mejor para la organización. Y por otro lado, yo creo que el tema que tocas, Blanquita, de responsabilidad social y todo este reporteo que viene en los próximos años, y ya no es nada más un tema numérico y de estados financieros, sino cómo reflejas algunos temas muy importantes que históricamente han estado fuera, digamos, del alcance de principios de contabilidad, ¿no? Pero que son importantes, cambio climático, la responsabilidad social de las empresas, quizás el beneficio, el desarrollo profesional que le damos al empleado. Hay muchas cosas que se van a empezar a medir y que se va a requerir mucho de la inteligencia y capacidad del contador para desarrollar metodologías que permitan capturar esos elementos que típicamente no son numéricos, no tienen un valor histórico original, pero sí tienen un valor para la empresa y son muy importantes dentro del valor total de la empresa, ¿no? Creo que son tendencias que apenas estamos empezando a vislumbrar y el contador va a estar ahí en ese escenario. Oye, Blanquita, para cerrar me gustaría mucho preguntarte, pues a nivel personal, después de tantos años de colaborar con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con la UNAM, con el TEC de Monterrey, ¿qué significan para ti estas entidades, estos organismos, tanto a nivel de universidades como a nivel de un instituto que agrupa toda una profesión en México? ¿Tú dónde ves, digamos, las fortalezas y qué le dirías a los jóvenes que ahorita están en una universidad, etcétera, con alguien que ya tiene tu perspectiva de decir, mira, esto es lo que yo veo de valor en las universidades y en el instituto? Mira, yo creo definitivamente que son baluartes de nuestra profesión y baluartes de la humanidad, del conocimiento. La verdad es que una universidad representa una institución
que lo que nos está dando es confianza, es cuidado, es ese crecimiento, esa formación. Yo la verdad me siento muy, muy orgullosa de como te digo, mis dos amores, el TEC de Monterrey y la UNAM. Y créeme que, por ejemplo, una vez más cerca de la UNAM, aunque siempre lo he pensado, por supuesto, es saber que tenemos nuestra máxima casa de estudios, estar dentro y ver la labor social que se hace dentro de la universidad, esa generosidad que se da para poder llevar conocimiento y para poder velar por los sueños de nuestros estudiantes que estamos formando. Realmente me enorgullece mucho esto. Quiero decirte algo que no mencioné también. Bueno, yo estuve becada en el TEC de Monterrey y le agradezco profundamente todo el crecimiento que me dio. Esto para hablar de ambas. Una universidad siempre va a ser ese símbolo que nos va a llevar a conservar nuestros valores, a acrecentarlos, que nos va a llamar siempre y nos va a acoger para regresar y volver a prepararnos, porque eso nos siembra en las universidades, ¿no? Ese deseo de siempre estar formándonos, ese deseo de responsabilidad social. Y mira, pues definitivamente ambas instituciones, cada quien desde su perspectiva, pues tienen su reto, tienen su función en este país. Yo siempre he pensado que estoy muy orgullosa de haber estado en estas dos universidades, y al trabajar en ambas, pues me di cuenta que perseguimos lo mismo, esa parte de como tener un México mejor, de un país como es el nuestro, tan diverso, pero que queremos ver unido. Y yo creo que en ellas, con su perspectiva diferente, pues está, por ejemplo, en una, esa parte de buscar mucho la excelencia, ir al cambio. O sea, yo te podría decir, hay universidades como el TEC que cambian metodologías, cosas, y a lo mejor su función es estar persiguiendo esa parte de innovación. Todas las universidades innovamos, por supuesto. En la UNAM, por ejemplo, me ha tocado vivir toda esa parte del humanismo, sin que, como decía, sin que yo diga que en una no hay ni en la otra, sino son enfoques diferentes. La parte del humanismo, de la cultura, de la parte de búsqueda incansable de la verdad a través de las investigaciones, del apoyo a los desarrollos científicos. Entonces, cuando hablas de las instituciones educativas y su gran reto que tienen y la gran función social que tienen, no hay más que para uno como académico estar orgulloso de que te den la oportunidad de colaborar. El instituto, mi querido Instituto Mexicano de Contadores Públicos, velando por la profesión siempre. Yo creo que para un profesional y para los jóvenes que están en desarrollo, les diría, nunca se despeguen de su universidad y nunca se despeguen de su profesión. La verdad, el crecimiento que tú encuentras en tu colegio, los temas, el crecimiento que te trae tu instituto, y sobre todo, si te da la oportunidad de colaborar dentro de él, como creo que lo ha hecho con nosotros Armando, la satisfacción de poder aportar, de poder ser parte de ese equipo de gente que está luchando porque su profesión siempre se mantenga como se ha mantenido, y porque mejore, porque cada vez dé mejor servicio a la sociedad, ese acompañamiento que te dan en tu carrera profesional, y sobre todo, pues ese grupo que encuentras en el instituto de colegas que tienen tu misma visión, que son gente que se preocupa por ser profesionales éticos, responsables, por ir más allá, por siempre estarse preparando. Creo que mi consejo sería, no dejen por favor de pertenecer a un organismo profesional, afíliense a sus colegios, preocúpense por aportar. Bueno, la gente que ahorita nos toca estar aquí, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero definitivamente siempre va a haber cosas mejores que hacer, ¿no? Entonces necesitamos a esos profesionales que se apasionen por esta profesión, que den
todo y más allá por ser cada vez mejores y por seguirse preparando. Y bueno, creo que tenemos un reto importante, ¿no? Tú lo decías, o sea, no es que veamos de lejos, bueno, es que ¿qué tendremos que ver con la pobreza? ¿Qué tendremos que ver con con el cambio climático? Mucho. Ya la profesión, como tú decías, está saldando su deuda de medir lo que tiene de valor las instituciones, las entidades, ¿no? Ya estamos reconociendo todo ese valor que tiene el cuidar el medio ambiente, y que a veces no sabíamos que había costos que había que calcular ahí, ¿no? Costos que son muchísimo más grandes que lo que se pueda medir con dinero. Entonces, todo eso te lo dan estas instituciones, como al llamarse instituciones precisamente dan esa garantía, ¿no? Esa estabilidad de poder confiar en que estás arropado por ellas, que te va a dar seguridad, que te va a dar confianza. Entonces yo diría que debemos de cuidarlas también, debemos de quererlas, y sobre todo estar muy orgullosos de estar en una profesión inigualable, que te puede dar cabida en cualquier parte, que te da responsabilidades en cualquier sector. Entonces, pues yo les diría, amen a su profesión, y a través de esto, pues también amen a sus universidades, que la verdad es que les dan muchísimo, nos dan muchísimo, y pues sobre todo traten de devolver un poquito de eso que nos dan, ¿no? Tanto a nuestra profesión, a través de nuestros colegios y el instituto, y a nuestras universidades, por supuesto. Pues Blanquita, qué mensaje tan emotivo, muchísimas gracias. Blanca Tapia, representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ante el Foro de Directores de Educación de IPAC. Un enorme gusto tenerte aquí, y amigos, seguramente nos veremos en la siguiente cápsula. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes.